Dios les bendiga, hermanos. Así que vamos a ver hoy este tema. Para ganar una corona incorruptible. ¿Cómo podremos ganar una corona incorruptible? ¿Y a qué se refiere con esa corona incorruptible? Bueno, vamos a estar viendo los capítulos 6 al 9 de Primera a los Corintios, que no es sencillo verlo, pero es posible. Y al final del capítulo 9, Pablo dice, ¿no saben que aunque muchos corren en la carrera, solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo ganen. Aquellos que corren en estos tiempos, recordemos que era en el primer siglo, era normal, por así decirlo, los Juegos Olímpicos. Dice, ellos lo hacen para ganar una corona que se va a desvanecer, pero nosotros para una corona eterna. Eso significa corona incorruptible. Así que hoy vamos a ver este tema en 1 Corintios capítulos 6 al 9. Y lo quiero proyectar de esta manera. Dios nos ha concedido la guía de su espíritu para triunfar. Dios nos ha concedido la guía de su espíritu para triunfar, para ganar esta carrera. Así que cuando vamos al capítulo 6, encontramos que Pablo dice, ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, este era un problema que había ahí en la iglesia de los Corintios, que cuando se estaban presentando problemas al grado de tener que buscar alguien que juzgara, alguien que diera un fallo, lo estaban haciendo ante las cortes de este mundo, ¿sí? Ante la corte romana, en un sentido, podríamos decirlo así, o las autoridades locales, en lugar de ir delante de creyentes. Dice el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces Pablo empieza hablando y les empieza diciendo que no entiende cómo es posible que no pueda haber alguien sabio que juzgue, que ayude a tomar una decisión acertada y correcta. Y vean lo que dice, ¿qué no saben que vamos a juzgar al mundo? Y esto es cuando vengamos con Jesús, después de que Él venga por nosotros en el arrebatamiento y nos lleve con Él y se celebren las bodas del Cordero, vamos a regresar con Él a esta tierra. Y en esa segunda venida visible, en esa manifestación de Jesucristo, nosotros también vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles que cayeron, que dejaron su santidad, que siguieron a Lucifer en su engaño, en su orgullo de querer llegar al trono de Dios y fueron echados fuera. Así que dice, lo que quiero compartir en este sentido es que lo que necesitamos es crecer en sabiduría, pues un día juzgaremos, ¿sí? Para alcanzar la corona que tenemos, que Dios ha preparado, lo primero que tenemos que hacer es crecer en sabiduría. Entender que las cosas de este mundo son terrenales, ¿sí? Pero que tenemos que actuar con justicia, con rectitud, para honrar al Señor. Bien, después dice que ningún pecado nos domine. En el versículo 9, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, aquellos a los que ustedes están acudiendo para que hagan un fallo a su favor, ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Es más, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que Pablo habla claro y directo. Los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios.
¿sí? Dice, pero ustedes han sido libres de esto. Ustedes estaban en esa condición. Dice, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la bendición? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Ha preparado la limpieza, la santificación y la justificación a través del nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos libres, fuéramos perdonados de cualquiera de esos pecados y seamos libres de cualquier influencia en ese sentido. Por eso el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, queremos alcanzar la corona incorruptible. Bueno, pues tenemos que lograr que ningún pecado nos domine. Puede ser que seamos tentados, pero por el Espíritu Santo podemos vencer para que nada nos domine. Y este capítulo 6 después habla acerca del cuerpo. Algo que decían las personas en aquel tiempo, decían, la comida es para el cuerpo y el cuerpo es para la comida. O sea, lo que hay que hacer aquí es comer y comer, ¿sí? Comer y comer. Y otros, junto con eso de comer, de alimentar el cuerpo y darle lo que fuera, estaban, como ahora lo es, teniendo relaciones sexuales con muchas personas, fornicando, como algo normal, ¿sí? Y entonces Pablo empieza a hablar que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. A los que somos creyentes, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Que entonces el cuerpo no es solo para comer, ni es para tener satisfacción o autosatisfacción, sino que más bien lo que necesitamos es glorificar a Dios en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, cada persona que llega a hacer esto afecta su cuerpo, además de su alma y de su espíritu, ¿sí? Y se infecta espiritualmente y también físicamente. Pero dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio y precio de sangre, la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que este es el primer aspecto en el capítulo 6. Para que nosotros podamos ganar, hay que crecer en sabiduría, hay que vencer cualquier pecado y hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Bien, ahora capítulo 7 es un capítulo extenso, pero la forma en la que quiero compartirlo y dejarlo en el corazón de ustedes es en resumen el propósito de este capítulo, ¿sí? Que fueron algunas preguntas que tenían los corintios y que le hicieron a Pablo. Entonces, Pablo, en este capítulo quiero que lo veamos de esta manera. Para ganar hay que santificar el hogar. Ese es el punto, ¿sí? Santificar el hogar, santificar la familia. Eso es lo más importante y lo más valioso. De hecho, nosotros lo vemos hasta con grandes líderes, grandes reyes, como David, que tuvieron un gran desempeño como rey, pero falló en la familia. Y eso trajo consecuencias. Así que nuestro primer ministerio, nuestro primer llamado es nuestra familia, nuestro hogar, ¿sí? Ahora, este capítulo 7
Solo leo los primeros dos versículos. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bien, entonces, vean, capítulo 6, Pablo acabó de hablar de huir de la fornicación. ¿Ok? Dice, porque el que comete pecado en este sentido, en el sentido sexual, atenta contra su propio cuerpo. Entonces, ustedes ya son templo del Espíritu Santo. Como la familia es templo del Espíritu Santo, cada elemento de la familia, entonces básicamente Pablo les dice esto. Bien, número 1, lo primero que él marca es que debe de haber, para santificar el hogar, es con unidad de esposos. La unidad entre esposos santifican el hogar. Es el primer paso, ¿sí? Porque Pablo escribe esto porque precisamente en la idolatría que había desde los tiempos de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, y después muchos años más, en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los reyes, las religiones de aquel tiempo y los dioses de aquel tiempo motivaban y exigían sacrificios humanos y también fornicación, actos sexuales. Entonces, eso no ha cambiado. Hoy cada vez más se va contra la pureza sexual. O sea, ya para algunos es ilógico o es una broma o no es posible hablar de eso. Pero Pablo dice que la forma en la que santificamos la familia es a través del diseño que Dios hizo. Y el diseño que Dios hizo es que el marido se una a su mujer y que ella se una a su marido para que ellos sean uno. Esa es la forma en la que van a construir. Y esa es la forma de santificarse, de protegerse. Esa es la forma en la que Dios puede cumplir su propósito. ¿Por qué? Ahí les va. Porque después habla acerca de cuando uno de los dos es creyente, pero el otro no es creyente. Y lo que Pablo dice, si la persona que no es creyente quiere vivir con el que es creyente, digamos, si el esposo no es creyente, pero él quiere vivir con la mujer cristiana, dice, esposa, mujer cristiana, vive con él. Porque cuando tú haces eso y cuando tú te unes a él como esposos, tú lo estás santificando. ¿Sí? Y no solo lo estás santificando a él, ¿ok? Sino que además dice que los hijos son santificados. Dice el versículo 14, 1 Corintios 7, 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que adivinen qué. Bueno, no adivinen, sino más bien consideremos esto. No importa si solo la mujer es cristiana o solo el marido es cristiano. Cuando tiene esa relación de amor con su esposo, lo santifica a él y santifica a sus hijos. Y así gana. Esa es la victoria. Ahora, puede haber el caso, dice, pero si el incrédulo se separa, versículo 15, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz
nos llamó Dios. Entonces, cuando la persona que no conoce al Señor hace violencia contra la persona que conoce al Señor, entonces le está diciendo realmente no quiero vivir contigo. Y dice, en ese caso puedes dejarlo, separarte, ¿sí? Porque a paz nos ha llamado el Señor. Sin embargo, después dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Así que cuando somos un buen esposo o una buena esposa y tenemos el amor en todos los sentidos, la respetamos, la cuidamos, le proveemos, la escuchamos, porque incluye todo, ¿ok? No incluye nada más, somos esposos y hay que cumplir, no, es amarle, porque es una persona, somos personas. Pero cuando logramos ese amor y esa unidad, estamos santificándonos mutuamente y santificando a nuestros hijos. Y el tercer aspecto que menciona aquí en este capítulo 7, la forma de santificar al hogar es dedicándose al Señor y su servicio. Porque lo que Pablo también señala ahí es que cuando alguien es soltero o la señorita es soltera, dice su interés, su corazón, su atención está en el Señor. ¿Sí? Se aparta para Él, le da tiempo al Señor. Dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, la forma en la que el hogar se santifica es logrando esa unidad como esposos para santificarse mutuamente y santificar a los hijos, y al mismo tiempo, como hay esa solidez, conceder, impulsar, respaldar a nuestros jóvenes para que ellos sirvan a Dios. En tanto que no forman un hogar, sepan que Él es el único que les va a amar y se van a amar a sí mismos. Y al amarse así, a sí mismos, por el amor que Dios les tiene, no van a estar buscando a alguien que los haga felices. Ya serán felices. ¿Sí? Entonces, este capítulo tiene que ver con ese aspecto y Pablo lo habla con claridad. Tiene que ver con esa unidad, con esa intimidad, que es la forma de protegernos, que es la forma de honrar a Dios. Y en un sentido, que es la forma para ser aprobados. Bien, cuando vamos al capítulo 8, vamos a encontrar ahora otro tema, que para ganar hay que añadir al conocimiento amor. Pero tiene que ver con esto, dice el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, es importante el conocimiento. Y básicamente lo que Pablo dice después es que los creyentes tenían claro que un ídolo nada es, no tiene ningún poder, ¿sí? Y no hay que tener ninguna relación con ellos. Sin embargo, resulta que los sacrificios que hacía la gente a sus ídolos, no teniendo otra cosa que hacer con esa carne, la llevaban al mercado y se vendía en el mercado. Entonces Pablo dice, los que sabemos que cuando oramos el Señor santifica cualquier cosa, incluso lo que se ha ofrecido a los ídolos, dice, por ese conocimiento sabemos que no pasa nada si lo comemos. Sin embargo, habrá quienes tienen poco caminando con el Señor o experimentaron, vivieron de cerca lo que era esa idolatría y ellos sienten que no está bien. Dice, si alguien que se siente así te ve a ti, que tienes más tiempo en el Señor, comiendo eso, le va a hacer tropiezo.
Ahí es donde el conocimiento es bueno, pero puede envanecernos y decir, no, ¿por qué? Yo sé que esto no está mal, yo sé que Dios lo santifica. Dice, pero el amor edifica. El amor es el que nos permite decir, bueno, por amor a mi hermano, me voy a cuidar de qué voy a comer. Incluso así termina este capítulo. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que, ¿qué es lo que necesitamos para ganar, para alcanzar esa corona incorruptible? Añadir el conocimiento amor y por amor no poner tropiezo al hermano. Esto se puede aplicar a cualquier cosa, ¿ok? En la que eh, la Biblia no dice concretamente, ¿sí? Porque en aquellos tiempos había algunas cosas que no, de las que hoy existen. Sin embargo, los principios sí están en la Biblia. La santidad, la pureza, ¿sí? La pureza sexual me refiero también. La fidelidad, el, el amarnos en el hogar. Eso da un testimonio tremendo. Bien, y capítulo 9 nos dice que para ganar hay que cooperar para el evangelio en primer lugar. Fíjense que en estos primeros 14 versículos, Pablo empieza a hablar acerca de sí mismo como apóstol y dice, ¿acaso no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿Acaso no he visto al Señor Jesús? Pablo vio a Jesús repetidas veces, fue enseñado por Jesús. Esa es una de las marcas del verdadero apostolado. Si hoy se habla de que hay apóstoles, esto debe de estar presente. Deben ser hombres, deben ser vidas que han visto a Jesús. Y además dice Pablo, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? O sea, la muestra de que Dios me llamó. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes. O sea, el que es apóstol debe tener fruto, dar un fruto tremendo. Y entonces Pablo empieza a hablar acerca de las cosas que él podría tener, incluyendo que podría ser sostenido por la iglesia, tener una mujer que fuera con él, pero dice que él ha renunciado a eso. Sin embargo, nada más para ser muy puntual, dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, Pablo había decidido que no iba a exigir lo que la forma en la que Dios había diseñado, ¿sí? No lo iba a exigir por amor al evangelio. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, este es un mandato de Dios, es un principio, ¿sí? Porque así vamos a ganar, a alcanzar el premio. ¿Cómo? Cooperando con el evangelio. Sin embargo, también en la medida en la que tenemos la oportunidad, sirviendo de buena voluntad. Porque Pablo dice, bueno, dice, anunciar el evangelio, versículo 16, si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, o sea, no puedo dejar de hacerlo, tengo que hacerlo. Dice, ay de mí si no anunciara el evangelio, no podría vivir. Y una vez que uno de verdad decide servir al Señor, ya no puede vivir uno sin ello. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahí les va. Se puede hacer de buena voluntad o se puede hacer sin tener buena voluntad.
Ay, pues ya yo voy a predicar, ya, me toca. Bueno, sí voy a tocar, voy a cantar. No hay quien más lo haga. No hay recompensa. Dios es glorificado porque es su palabra, puede haber gente que sea bendecida, el Espíritu Santo obra, pero no hay recompensa. Así que yo te invito a que si tú vas a hacer algo para el Señor o lo estás haciendo, hazlo, como dice aquí, ¿sí? Hazlo con buena voluntad. Hazlo de corazón y vas a recibir recompensa, porque así es nuestro Dios. Y además de ello, ser siervos de todos. Para ganar hay que ser siervos de todos, ¿sí? Ser siervo de Jesucristo significa ser siervo de todos. Pablo dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, de repente Pablo llegaba con personas judías que seguían al pie de la letra la religión judía con muchos detalles, con muchos aspectos de guardar el sábado, de guardar los días especiales, los días que había luna nueva, una serie de aspectos. Y Pablo, para ganarlos, como él lo había hecho antes, no le afectaba. Dice, aún con los que están sin ley, hago como si estuviera sin ley. ¿Sí? Para ganarlos para Cristo. Eso es lo más importante. Por eso es que me he hecho siervo. Y en la última parte, Pablo habla acerca de esto y dice, para ganar una corona incorruptible, debemos luchar. Debemos actuar con propósito y debemos disciplinarnos para ser aprobados. Estas son las cosas que Pablo dice. ¿Acaso no saben que los que corren lo hacen para ganar y solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo ganen. Es como decir, ¿acaso no sabes que cuando tú compartes a alguien el evangelio, lo haces para ganar? Es para la gloria de Dios. Hazlo de tal manera que las personas sean ganadas. ¿Sí? Si tú vas a santificar tu vida, si tú te vas a esforzar por tener una buena relación con tu esposo, escucha esto. Si tú vas a tener la decisión de ganar a tu esposo, a tu esposa para Cristo, entonces tienes que luchar. Tienes que luchar. Tenemos que estar dispuestos a esforzarnos. Someter este carácter, ese temperamento que a veces nos quiere ganar. Porque de eso se trata, alcanzar la meta. ¿Sí? Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y ellos, los que están corriendo para las Olimpiadas, se abstienen para ganar una corona corruptible que se desvanece. Pero nosotros para ganar una corona incorruptible, una corona eterna. Así que vean, nada más por gratitud ya tendríamos que hacer todo esto que vimos aquí. Nada más por gratitud ya tendríamos que ser sabios para no tener conflictos y cuando hubiera conflictos, recibir el agravio, soportarlo. Que ya no leí el versículo ahí en el capítulo 6, pero dice, sería mejor que sufras el agravio, pero no que estés peleando para ganar la corona. Será mejor que te ganes a tu familia siendo una persona que muestre amor. Porque esto es la forma en la que tú vas a ganar. Y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces Pablo lo que dice, corro, pero no a lo loco. No en zigzag también significa eso, no.
corro con propósito, es decir, cada cosa que yo hago la hago en un propósito, con el propósito de edificar, con el propósito de bendecir, con el propósito de animar, con el propósito de mostrar a Cristo. Y por eso es que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y Pablo termina este capítulo diciendo así: no sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué? ¿De la salvación? No. De ganar el premio por servir. Así que todo lo que hacemos es un servicio a Dios. Cuando nos santificamos, cuando santificamos a la familia, es un servicio a Dios. Cuando nos cuidamos de lo que nos puede contaminar, o cuando cuidamos no ser de tropiezo a un hermano, es un servicio que honra a Dios y que por lo cual Dios nos va a conceder una corona. Así que yo te animo, corre de tal manera que obtengas este premio. Que Dios me los bendiga, que el Señor nos dé gracia y sabiduría para que lo que Dios nos ha concedido y que el Espíritu Santo nos está dando, nos permita un día recibir esa corona incorruptible, eterna. Dios les bendiga.